días. Como hemos ya avisado anteriormente, estaremos subiendo reflexiones en esta modalidad de video y comenzaremos los días viernes para poder tener esos días de reflexión, 15 minutos de reflexión con la palabra de Dios, eh, esa palabra que nutre nuestra vida espiritual, que edifica nuestras, eh, nuestros corazones y nuestras vidas. Y esperando que sea de bendición, comenzamos con esta serie de reflexiones. Y en esta ocasión vamos a ver acerca de el desierto. Nuestra vida a veces nos sentimos que está desierta, que está en soledad. Y en el Evangelio de Juan, cuando es anunciado Jesús, eh, su nacimiento, desde anteriormente cuando empieza los profetas del Antiguo Testamento a anunciar esa venida de aquel Mesías, primeramente anunciaban hacia la venida de un hombre enviado por Dios, que era Juan el Bautista. Cuando él se presenta, él cita un texto, ya que muchos le preguntaban si él era Elías o él era el Cristo. Vamos a ver esta parte porque hay un texto que él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino, como lo dijo el profeta Isaías. Pero para esto vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para comenzar con este tiempo de reflexión. Le pido que me acompañe ahí en su hogar, donde quiera que se encuentre, tome unos minutos para poder orar conmigo en ese tiempo de reflexión. Amado Padre, eterno Dios, gracias te damos en esta hermosa mañana, porque nos permite, Señor, disponer nuestros corazones para escuchar tu palabra, para poder estar dispuestos, Señor, esos corazones para recibirla con amor. Y Padre, para que también nuestra vida sea confortada, edificada, Señor, con tu palabra. Que esa palabra tuya prospere, Señor, en cada corazón nuestro. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu quien me ilumine. Señor, que tu palabra nos encamine, Señor, hacia la verdad, a seguir tus mandatos, Señor, y mostrarlos como unas personas, Señor, agradables a ti. No solamente hacer lo correcto ni lo recto, sino lo agradable a ti, Señor. Aliéntanos con tu palabra, Señor. Confórtanos con ella, Señor, y alienta nuestros corazones en todo tiempo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues, como les había mencionado, muchos de nosotros nos podemos encontrar en algún momento de nuestra vida en un desierto. ¿Y a qué le llamamos desierto? A veces a las pruebas, a las adversidades, cuando pasamos tiempos de aflicción, tiempos de tristeza, también tiempos quizás de soledad. Y sentimos que nuestra vida está desierta. Y lo que anhelamos es ser saciados, lo que anhelamos es ser acompañados en ese desierto también. Sin embargo, nuestra imperfección humana, por nuestra naturaleza, también muchas veces, también nuestra razón, impide que seamos saciados. Aunque conocemos que ya donde encontramos ese complemento pues para saciar nuestra sed, a veces nuestra razón humana o nuestra imperfección está impidiendo que seamos saciados de Dios. Y entonces hemos visto cómo en las escrituras nos mencionan y nos describen el desierto, y más en la persona de Jesús. Él era un lugar donde, según las escrituras nos describen, que comúnmente iba a orar Jesús. Pero también en el momento más crucial de su vida, antes de ser entregado, Jesús lo que hace es pedirle a sus discípulos que le acompañen a orar. Y dice la palabra de Dios, que se sintió su alma hasta morir, muy triste hasta la muerte. Pero sus discípulos no pudieron velar ni siquiera una hora, quienes la acompañaban. Entonces Jesús también sintió esa parte de desierto. Y antes de que viniera Jesús terrenalmente, como les decía hace un rato, entonces también venía, primeramente, sido ya anunciado esa venida de ese Mesías, desde el Génesis, en todo el Antiguo Testamento, y como por último el profeta Malaquías, anunciando no solamente la venida de ese Mesías, sino también de un hombre enviado, quien prepararía el camino para ese sol de justicia. Y de manera que entonces, al presentarse Juan, y los judíos de Jerusalén le preguntaron si él era el Cristo, si él era Elías, si él era
el profeta, y lo que él dice y responde, no, yo no soy, dice, no negó, sino confesó, dice, yo soy una voz del que clama en el desierto, enderezar el camino. Eso lo podemos ver en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 23. Pero ¿a qué le estamos llamando nosotros hoy desierto como seres humanos, como hijos de Dios? Le llamamos desierto a la aflicción, le llamamos desierto a la necesidad o a la soledad, como estábamos hoy día compartiendo. Y los de Jerusalén, los judíos, supuestamente conocían todas las escrituras proféticas y como lo vimos el día domingo pasado, no supieron identificar a Juan el Bautista. Y ya Juan les había dicho, yo he sido anunciado claramente en las escrituras. Isaías habló de mí. Aquí cuando Juan responde a esta pregunta, yo soy la voz del que clama en el desierto, él cita el texto que está en Isaías 40, del versículo 3, y quiero leerlos del versículos 1 al 3, y lo voy a hacer en la versión Biblia de las Américas, para que me acompañen. Dice la palabra de Dios, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada. El doble que ha recibido de la mano del Señor, el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad, calzada para nuestro Dios. Eso es lo que cita Juan cuando le preguntan a aquellos judíos. Y quizás, como hemos dicho el día domingo pasado, no escucharon la voz, pasaron por alto la voz del profeta Isaías, aquellos judíos, y según supuestamente conocían todas las escrituras proféticas. De manera que Juan aquí dice, bueno, yo no encajo en ustedes porque ustedes quieren que las cosas sucedan como les gusta a ustedes, les decía aquellos judíos de Jerusalén. De manera entonces que Juan era una voz nueva y él vino predicando en el desierto. Ahora, hermanos, el desierto al que nos referimos hoy día es aquel desierto de Jesús. No solamente es el lugar donde comúnmente él se iba a orar a solas con Dios. Fue también un desierto para él en el momento en que sus discípulos supuestamente le acompañaban, pero no pudieron orar una hora en el momento más importante de su vida. Y el desierto es el lugar tradicional, hermanos, de el encuentro de Dios con su pueblo, donde Dios tiene ese encuentro con su pueblo. Pero también, hermanos, es más que un lugar. Nosotros cuando pensamos en el desierto, pensamos a nuestra manera, a nuestra percepción. Y muchas veces como el mundo piensa, allá tenemos un estudio y decimos esa parte, adoptamos pensamientos y percepciones de la sociedad posmoderna o del mundo, de cómo ellos piensan. Y sentimos es que mi familia me ha dejado, me ha abandonado, me siento así, mis amistades, siento a Dios distante, siento que ya no me responde mis oraciones y sentimos esa vida desierta, ¿verdad? Sentimos esa soledad, sentimientos de aflicción, de tristeza, de amargura y de soledad. Pero es más allá que un lugar, el desierto. Durante este texto que estamos viendo, Juan lo que hace es citar este texto de Isaías, no lo usa con ese sentido eh, de un lugar desierto, de un terreno, de una parcela, porque recordemos que Juan había vivido su vida en un desierto, ¿verdad? Porque antes de ser anunciado también, y estaba acostumbrado a eso, Juan. Sin embargo, aquí el desierto, antes de la manifestación de Juan a Israel, eh, se está refiriendo más bien a la condición moral y espiritual del pueblo. Es decir, ya no es de cómo yo me siento, sino es lo que Juan estaba viendo en el pueblo de Israel y de Jerusalén también ahí en esa parte. Por ejemplo, hay características, hermanos, de un desierto. Un desierto físicamente es un lugar donde hay desorden, un desorden que es muy a la vista. También un desierto es un terreno baldío. Solo hay secciones
donde hay quizás hierba, unas que otras, solamente hay esas secciones. Un desierto también, en ese desierto resulta difícil encontrar propósito. Y entonces hay confusión, hay desorden, desperdicio y carencia de propósito. Cuando nosotros pensamos en nuestra vida, nos sentimos solos, nos sentimos afligidos, sentimos a Dios distante. No es porque estemos solos, no es porque nuestra vida esté en un desierto como lo pensamos nosotros, sino que Jesús está viendo que nuestra vida también puede estar desierta, porque nuestra fe necesita ser reafirmada, porque pensamos que Dios está distante cuando nosotros nos hemos soltado de la mano de Dios y por eso no recibimos la paz de Dios. En Isaías 48 hay una parte muy importante que usted podrá leer en casa. Todo el capítulo de Isaías 48, principalmente los versículos del 1 al 10, y ahí hablaba la rebeldía, el profeta escribe la rebeldía del pueblo. Y más adelante dice, si ustedes hubieran hecho caso a mis mandamientos, recibirían la paz y que necesitan el consuelo de Dios. Recibirían mi paz, hubieran recibido mi paz. Pero recordemos que este pueblo entonces fue en cautiverio por Babilonia, y después dice Dios, muestra su expresión de fidelidad, y dice, aún así, salgan de Babilonia, huyan de su cautiverio, y vayan a la tierra prometida, y anuncien lo que yo he hecho, y dice el Señor ahí en ese texto. Entonces, hermanos, como aquellos judíos de Jerusalén, supuestamente nosotros también estemos conociendo todas las escrituras, las hayamos leído, seamos quizás una biblioteca de todos los libros de la Biblia, pero nuestro corazón tiene que estar reafirmado y convencido de que quien está siempre con nosotros es nuestro Dios, expresando su amor y su fidelidad, pero que nuestra vida puede estar desierta porque quizás hay un desorden que hay que ordenar todavía. Quizás nuestra vida es un terreno baldío como desierto donde solamente hay secciones de conocimiento, secciones, es decir, a veces solamente cuando yo me siento bien busco a Dios, o cuando busco a Dios de manera rutinaria, tradicional o por costumbre, o por secciones solamente cuando tengo necesidad voy de corazón y busco a Dios. Y Dios en todo momento va a estar siempre dispuesto. Pero también lo más importante, hermanos, que si nuestra vida está desierta, va a ser muy difícil encontrar propósito. Y es por eso que muchas veces no entendemos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y entonces Juan lo que hace aquí, al decir esta respuesta a los judíos de Jerusalén, dice, porque él conocía muy bien un desierto, lo conocía perfectamente. Y dice, esto es lo que veo en Israel. Y Dios me envió para decirlos lo que veo en Israel, dice, enderezad el camino, como dijo el profeta Isaías. Es decir, hermanos, tenemos que volver por fe el corazón a Dios. Volver por fe el corazón a Dios. Estaremos en la siguiente reflexión viendo esta parte de cómo volver el corazón a Dios por fe. De manera que yo sé que quizás hoy tengamos sentimientos de soledad, sentimientos que nos hagan sentir que tenemos una vida en desierto, pero hoy tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para ese oportuno socorro que necesitamos. Y no solamente entonces el desierto es un lugar, no solamente es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo, sino que ahí es donde Dios puede transformar. Solamente Dios puede transformar ese desierto en un oasis floreciente y fértil. Cuando no encontramos propósito, cuando nuestra vida puede estar no dando fruto, solamente Dios puede transformar ese desierto en un oasis que haga florecer y sea fértil. Así que, hermanos, es una reflexión breve, pero para que podamos nosotros entender qué es lo que tenemos nosotros que hacer para que nuestra vida se transforme. Acudir al trono de la gracia, acudir a Jesús, enderezar el camino, también como padres, los que somos padres de familia, preparar el camino para los hijos, como esposos, preparar el camino también para el matrimonio, en un ambiente espiritual, que busque siempre el amor de Dios. Y también, hermanos,
volver el corazón por fe a Dios. Así que si usted siente ese sentimiento de soledad, yo le quiero decir que Dios no le ha dejado, ni está solo, ni está distante. Dios siempre le toma de la mano. Muchas veces somos nosotros los que nos soltamos de la mano de Dios, pero siempre Dios está con los brazos abiertos para recibirnos con un abrazo. Y siendo ese Padre eterno, ese abrazo será perdurable. Así que si su situación y su corazón hoy experimenta dolor, preocupación, ansiedad o soledad, acuda a Jesús, derrame su corazón ante Él y reciba el abrazo de Dios, que consuela, que fortalece y que recibe la perfecta y preciosa paz de Dios. Oremos. Padre Santo, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias porque, Señor, en esta hora de la mañana, Señor, nos permites poder meditar en tu palabra. Gracias porque a veces cuando nos sentimos en nuestra vida con un desierto, Señor, nos recuerdas aquel enviado, Señor, por ti, Juan, Señor, quien fue anunciado desde el Antiguo Testamento, Señor, desde el inicio, Padre Santo, anunciando el Mesías, también el Salvador, tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, Él preparó el camino para que muchos conocieran quién era Jesús. Y animaba y alentaba, Señor, al pueblo a que preparara también su camino, a que su corazón se volviera por fe a ellos y que saliera de ese cautiverio, Señor, donde estaban, Señor, exiliados. Te pido en el nombre de Jesús ahora, Señor, que nuestros pensamientos que a veces nos mantienen en cautiverio, pensamientos de angustia, de aflicción, de tristeza, de preocupación, Señor, sean, Señor, quitados de nuestra mente y de nuestro corazón y cambiar nuestra perspectiva, Señor, y mirar a aquel que ha venido a derramar su sangre preciosa por nosotros. Gracias, Padre, porque en esta hora nos podemos dar cuenta, Señor, ahora lo que puede estar viendo Jesús, lo que puede estar viendo tú, Señor, en nuestro corazón como una vida desierta. Quizás tengamos que ordenar cosas. Quizás, Padre Santo, también tengamos que quitar esas secciones, Señor, como ese terreno baldío. Pero lo más importante también, Señor, que nos aliente, Señor, a que nuestra vida, Señor, y nuestro corazón sea vuelto a ti. Por favor, Padre Santo, permítenos experimentar tu perfecta y preciosa paz en este tiempo, Señor, de vida desierta. El salmista decía, Dios mío, eres tú. Mi alma tiene sed, de madrugada te buscaré. Permítenos cada día de madrugada buscar tu rostro en adoración a ti, Señor. Por favor, y darte la gloria y la honra con toda nuestra manera de vivir. Y Padre, que mis hermanos que escuchan estas reflexiones, que las miran, Señor, tu bendición sea para con ellos. Es por eso, Padre, que como un siervo tuyo, Señor, recordando que la bendición proviene solamente de ti, la comparto con mis hermanos. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor incomparable de ese Padre eterno, su abrazo y la comunión y dirección de su Santo Espíritu se queden con usted, con su familia, de generación en generación. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana o en la semana o en las siguientes reflexiones. Un fuerte abrazo a todos.